yo percibo que la actualidad está fatal, pero al mismo tiempo percibimos que nosotros estamos bárbaros comiendo productos agroecológicos, cuidándonos de la vida y el alcohol. Pero no, particularmente, y hablando en serio, es una semana fatal en términos, qué sé yo, no sé, vamos a decir, para la democracia, ¿no? Como estamos viendo. Por eso, ¿qué es lo que está pasando? Yo a ver, ¿alguien me puede hacer un resumen objetivo así, itemizame en algunos como para que nos quede y arrancar el próximo bloque? El tema de la semana es las elecciones de Venezuela. Sí, a eso se refiere la Claro, democracia. sí, qué sé yo, me parece que vimos, no sé si en vivo y en directo, pero sí en cámara lenta una paulatina desdemocratización y una transición hacia un régimen autoritario que, bueno, ya es inocultable. Sí, por eso es una transición, es en cámara lenta, digamos, no sé, de un día para el otro no se fabrica una dictadura. Pero bueno, hay mucho para reflexionar. Ya venía hace rato, sin una dictadura, con fraudes y es una transición. Bueno, pero de esta semana. ¿Y entonces, Nico? No, yo creo que invita a la reflexión, invita a pensar mucho. A mí lo que yo rescato como idea para empezar a conversar después en el próximo bloque es tratar de contar lo que pasa en Venezuela desde la historia del propio país y no como un argumento para chicana doméstica. ¿No? Porque hay que tratar de entender las cosas en sus propios términos, en sus propias lógicas, y no como un insumo para no sé, denigrar a un adversario que piensa distinto o algo por el estilo, porque eso no habla de la verdad de las cosas, sino habla de el narcisismo de querer tener razón o de por lo menos cierta hipocresía. ¿Pero quién hace eso? Para mí es un horror lo que pasa en Venezuela, visto desde cualquier país, de cualquier ángulo y de cualquier país. No, pero Ale, me parece que lo principal es poder diferenciar que el oficialismo en Venezuela no es ni el oficialismo acá en este momento ni nunca, y la oposición tampoco. Claramente, digo, no tiene nada que ver. Las maneras de procesar políticamente lo que pasa en otro lo país. que pasa en Venezuela es muy distinta para la casta, si se quiere, política de Venezuela. Los marcos de referencia, o sea, es decir, las ideas, las palabras, los conceptos, las imágenes que usamos para hablar de lo que pasa en otro lugar que no conocemos, que no habitamos, están cargados de nuestros prejuicios, de nuestras prenociones. Me parece que sí conocemos. Yo conozco. Bueno, en el próximo bloque, si querés, te cuento. Me parece yo también tremendo conozco. lo que el pueblo venezolano que vive en Venezuela, después que ha emigrado, eso no está en sufre. discusión, Alejandra. Pero es tremendo. Pero, yo creo que eso no está en debate. en el que lo que piensa el gobierno de un lado del otro. Yo creo que lo que hay que tratar de ver es desde qué posición y qué lugar de enunciación habla cada uno, para tratar de neutralizar justamente las ideas que nos llevan a tomar posición en relación a lo que está pasando. Y a sacar conclusiones sin entender las cosas en su contexto. Traje varias historias ni para respetar contar, la historia de los pueblos. Yo entiendo y perfectamente conozco. Es más, conozco Venezuela. Sí, pero y es un país totalmente, lo han liquidado. Sí, pero no decimos que no. No se dice que no. Pero es otra cosa. Venezuela es único por muchas razones. Es el único país de Latinoamérica, que tuvo una verdadera hiperinflación. Es el único país de Latinoamérica, el único país en la historia en donde el PBI cayó 3/4 partes. Es el único país que expulsó. Es un horror que a sigan 7 con millones. ese régimen. Y escuchame lo que estoy Alejandro, diciendo. escuchalo, porque ya sabemos eso. Ya lo sabemos. Pero parece el como único que país, de algún lado, además, que ¿quién tiene puede reelección convalidar indefinida. Bueno, es el único país que no tuvo guerra, que no tuvo catástrofe natural, que no tuvo invasión, por más que sí haya habido sanciones internacionales, que expulsó a 7 millones. Entonces, todas esas características, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hubo un paulatino proceso de desdemocratización en cámara lenta hacia un régimen autoritario, en donde el domingo terminamos de ver la frutillita del postre de la consumación de una dictadura en cámara lenta durante por lo menos 10 años quizás. No, 25 años tiene este régimen. Bueno. 25 años, No, no es eso claro. no es lo mismo. Ale, pero no es lo mismo Chávez que Maduro. No es lo mismo para nada. Quizás los problemas, no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez haya que dividir entre... yo también conozco mucho sobre Venezuela, después si querés te cuento por qué. Y haya que dividir entre cómo fue transformándose la economía, cómo la economía se transformó particularmente en los últimos 5 o 6 años, y ver cómo los problemas económicos convirtieron, porque problemas económicos tienen muchos países, pero no todos los problemas económicos derivan en un régimen autoritario. Entonces hay que tratar de comprender en qué momento de la historia de los últimos 25 años
se produce ese, me gusta esta imagen, cuando vieron que cuando bajan la palanca y el tren va por otro, el tren sigue otro camino, se desvía. Entonces habría que ver en qué momento de la historia de Venezuela sucedió eso. Bueno, puede haber muchas fechas, las discutimos, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Me parece más que un momento, me parece que es una persona. Bueno, más allá historia, de momentos. Eso es resumen. Es una persona, es como... Es consecuencia, como decir. No, es una persona que resumir, se apoderó del poder. Bueno, Y- Sí, no, claro. Pero es una porque dictadura. ¿estás escuchando que yo estoy diciendo algo contrario? No, Ah, pero Yo te pareciera escucho como perfecto. que sí, para mí, claro, para mí esto hace mucho. bueno, veamos. Y por Traje supuesto datos. que los procesos históricos llevan sus tiempos, pero esto ya no es de hace poco. No se escucha Bueno, nada, yo lo chica. que invito a pensar desde... Obviamente, ninguno acá es venezolano. Ojalá, podríamos llamar a No, venezolanos. pero conozco venezolanos, he tenido relación con Alejandra, el especialista y que viven- invitamos es al señor, ¿podemos escucharlo? bueno, No, yo pero no soy un porque yo experto, soy, no soy un yo experto también en estos tengo temas, opinión y pero me sí. parece que, Bueno, pero primero o sea, vamos a me escucharlo. pongo en el lugar de un venezolano que Sí, está claro. tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, que quiere volver a Venezuela, y pobre Y gente. claro, esto no estoy diciendo lo ¿Qué contrario. momento va a volver a su Bueno, país? No, es que no estoy Así. diciendo lo contrario. Bueno, pero ¿no te parece que esto está todo mal? Pero empecé diciendo, Claro, es tenés fatal. que escuchar. Sí, yo Pero lo que, escuché. no, porque si no, no estaría discutiendo algo que te está diciendo. No, me que parece sí. que es como que decir, bueno, esto viene de hace rato, hay que ver si vamos Bueno, a demorar estamos 25 analizando. años más en cambiarlo. No, Bueno, o sea, estamos analizando. era el momento, me parece, y claramente... Habría que ver Bueno. cómo funcionan también las lógicas de los países rentistas, ¿no? Y tratar de ver... Me encantaría escucharte, Nico. Bueno, ¿Cuáles son las teorías que vos tenés y por qué decís que en un momento se hizo un viraje o un cambio de ruta? ¿En qué momento vos ves que Venezuela empieza con esa situación? ¿Con qué conflicto? yo lo ubico... Mira, si querés te puedo contar la historia de cómo fue... Para hablar desde un lugar más de honestidad intelectual, cómo fue cambiando mi percepción sobre el régimen venezolano. Que claramente yo tengo 33 años, o sea, quizás hace 15 que estudio ciencias sociales, y la verdad que si tengo que ponerme a decir cuándo realmente me empezó a importar lo que pasa en Venezuela, te diría desde 2019. Entonces los últimos 5, desde 2019, vengo leyendo, vengo estudiando, informándome, y además hay una situación biográfica, personal, familiar, digamos, que de alguna manera me conecta con esa situación. Es la primera vez que lo cuento en público, digamos, pero mi familia es algo, qué sé yo, es como... Mi papá, Carlos Cejas, él es un miembro de la Cruz Roja, 37 años, fue voluntario y lideró la misión humanitaria más importante de la que se tenga registro en Venezuela. O sea, ¿En qué año? En el año 2019. Entonces, estuvo mucho tiempo ahí. Y bueno, yo tuve la posibilidad, a partir del trabajo que hacía mi viejo, de poder acceder a una serie de información, de estadísticas, de la situación, de lo que sucedía ahí, que me invitó a reflexionar en algo en lo que yo, la verdad, hasta ese momento... ¿qué sé yo? Aplaudías, tal vez. No, es peor, indiferencia. Entonces, a No, partir pero de lo nunca que... nos fue indiferente Venezuela a este país. Bueno, ¿estamos hablando del país o de mi experiencia personal? No, pero bueno, vos como decís que estás... Entonces, lo que sucedió cuando bueno, pasó algo, uno siempre tiene una relación con los padres muy psicoanalizable de mínima. Y yo con mi viejo, bueno, siempre teníamos, qué sé yo, no sé, uno viste cómo se lleva uno con los padres. Y gracias a esa experiencia, que para nuestra familia siempre fue un orgullo, todo lo que hacía mi viejo, porque bueno, realmente lideró, administró, coordinó a un montón de personas, no estaba solo, eran equipos increíbles, digamos, gente de todo el mundo. Fue reconocido por eso en muchos lugares, digamos, y por mucha gente. Bueno, me permitió entrar en contacto, tener una relación con él y hablábamos de eso. Y pasó algo muy, muy maravilloso, o por lo menos voy a tratar de no emocionarme, pero mi viejo, que tenía contacto con la gente de ahí, que estaba experimentando en carne propia la miseria que se vivía en esos momentos, que 2019, 2018, 2019 fueron los años peores, no había para duros, comer. sí, desde desabastecimiento. Total. Incluso hubo periodos también de apagones, no había luz, no había energía. Bueno, mi papá me contaba un poco todo lo que sucedía, me contaba también lo que le pasaba a la gente, y pasó algo muy, muy extraño, que fue que yo percibía en el relato de mi viejo, que jamás
una persona insospechada de ser considerada marxista. Mi viejo estaba en las antípodas de ese pensamiento. De hecho, mi viejo, una frase que me dijo cuando yo era muy chico era: el capitalismo se reconstruye con solidaridad y amor al prójimo, me decía mi papá. Una persona en las antípodas de ese pensamiento. Empecé a percibir cómo a partir del contacto de la gente él incorporaba algunas ideas, algunas nociones que tenían que ver quizás más con el socialismo. Y mientras yo conversaba con él, decía: papá, eso es prácticamente una dictadura, ¿no? Entonces era como que las visiones se habían invertido. Y él la pasó muy mal, realmente, o sea, además de la situación, de lo que era ese trabajo que él hacía de ayuda humanitaria. Bueno, experimentó robos, intentos de secuestro, extorsiones, intentos de homicidio. Una persona que además tenía una serie de cuidados y estaba en una posición mucho más privilegiada, por lo menos estaba quizás, no sé, dormía en un hotel, que tal vez le andaba un ascensor al hotel, pero quizás tenían algunos mecanismos, por ejemplo, no sé, para que haya agua, pero está en una situación un poco más cómoda. Tiene un accidente en circunstancias que nunca logramos entender. El 26 de noviembre él tiene un accidente, el día de su cumpleaños. Él estaba en Venezuela y a los 15 días fallece. Entonces, producto de eso, digamos, solo me dediqué a hablar sobre Venezuela. En paralelo, mientras muchos amigos hacían turismo militante en Venezuela también. Entonces, digamos, siempre tuve una mirada bastante crítica, pero crítica desde la propia historia del país, que es la historia de cómo un país nunca pudo superar su modelo de producción rentista. Su modelo de producción rentista es un país donde el 94% de las exportaciones dependen del petróleo. Sí, flotan sobre petróleo, no tienen otra producción. Un país en donde la gente cree que el país es rico porque tiene petróleo, y como cree que es rico, piensa que sí, y al mismo tiempo vive en la pobreza. Entonces, pues, bueno, ¿quién se queda con lo que me corresponde? Entonces es un país en permanente estado de frustración. Y la crisis venezolana por eso hay que entenderla en cámara lenta, hay que entenderla desde el punto de vista cultural, hay que entenderla desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, porque como no hubo guerra, porque como no hubo invasión, porque como no hubo catástrofe natural, y es muy doloroso decirlo, pero no es culpa de un venezolano individuo de a pie, es un fracaso de la sociedad. Y es un fracaso sobre todo de las élites políticas y de las élites económicas del país. Entonces, cuando Venezuela se utiliza acá para chicana doméstica, bueno, en realidad lo único que se hace es, de mínima, o hay una búsqueda de narcisismo de la razón, y de máxima una doble vara para medir las cosas, porque Venezuela no debería ni siquiera ser comparada ni con Colombia, ni con Brasil, ni con Argentina. Venezuela hay que compararla con Arabia Saudita, con Irán, con países petroleros. Nosotros no somos un país rentista de renta petrolera. Entonces, hablar de lo que pasa en ese lugar, sin vivir ahí, sin habitarlo, sin conocerlo, bueno, eso ya de por sí lleva a una exotización. Pero al mismo tiempo sí hay algunas cosas que nos invitan a pensar en estos 25 años, por lo menos, cómo fue cambiando una época, o cómo fueron cambiando las ideologías, cómo fue cambiando la economía, en una mirada de largo plazo. ¿Cuándo empieza el proceso de desdemocratización en Venezuela? Yo puedo estar muy equivocado, en 2015. Cuando el gobierno, no es que no reconoce el resultado, la oposición gana la legislativa, si no mal recuerdo, sino que empieza a hacer cosas para invertir ese resultado. Entonces cambia las reglas de un concepto que no voy a hablar acá porque voy a aburrir a la gente, pero la poliarquía en Venezuela empieza a funcionar de otra manera. Las reglas procedimentales que permiten el juego democrático empiezan a torcerse. Antes de eso, yo lo que creo que hubo, puedo estar muy equivocado, y esto sí es materia de debate ideológico, político, de posición, me parece que lo que hubo fue que se apretó el acelerador redistribucionista en una economía que tenía un montón de inconsistencias. Entonces, como las políticas del gobierno, en este caso estoy hablando ya de Chávez, en torno a la fecha de no hubo un interés, ya sea no hubo una inteligencia política, o no hubo el virtuosismo, o no hubo, bueno, en fin, no lo sé, pero no quisieron, no pudieron o no supieron cómo revertir el modelo de producción rentista, que para ese entonces ya requería un montón de cosas que las podemos hablar después más en detalle. Pero bueno, esa es la posición que yo tengo. Yo no estoy negando que eso sea una dictadura, ¿no? Ni en ningún momento, de hecho, de que lo empecé a hablar, nunca negué eso. Lo que sí es interesante ver es qué tipo de dictadura, qué subtipo, qué características, porque dictadura es una palabra
¿qué hay adentro de la imagen de dictadura? No hay ningún derecho ahí, pobre gente. ¿Qué Bueno, hace? hay ¿No? tipos, Está subtipos, hay formas de como- clasificarla, hay toda una taxonomía y en realidad no todas las dictaduras son iguales. Entonces, ¿qué tipo de dictadura es? Y bueno, yo creo que esto va a ser cada vez un poco más dramático. Creo que va a haber muertes, más muertes, más violaciones a los derechos humanos. Bueno, después de la misión de la Cruz Roja, yo no voy a hablar de la institución porque es una misión muy prestigiosa que tiene gente que puede hablar por sí misma y además tampoco quiero faltar, no quiero errar en algún dato, pero después de eso vino el informe de Bachelet sobre violaciones de los derechos humanos. Entonces, hay toda una serie de organismos internacionales ahí que, bueno, pusieron el ojo en un momento muy contundente, en donde la cosa ya, bueno, Por llegó eso, yo llegó al estado coincido que con estoy vos, hoy. Nico, pero no es algo que fue lentamente Sí, fue muy lentamente. democratizándose. Sí, fue Para muy mí lentamente hace muchísimos sí. años que esto está detonado. Bueno, vos venís Y que- viendo desde hace muchísimos años Sí. un lento proceso. Un lento Total. proceso en donde primero pasa una cosa, después pasa otra, después pasa No, otra y van hace muchos aumentando. años que pasa esto. Ale, pero No. digo, no, O sea, no no, una no. toma del poder Hace por lo menos 10 años. jacobina que de un día para el otro, lo que dice Nico es Están el directamente proceso. enquistados en el poder. Sí. No podemos ver, tenés todos los militares a favor, toda la Sí, justicia es una a favor, los dictadura jueces, cívico-militar, porque Por eso, o es- sea, sí. todo. ¿Cómo Sí, haces para acceder? No puede bueno, acceder nadie. la pregunta es entonces, si tu argumento es esto fue desde siempre así, No, desde los últimos 25 años, 30 años. Bueno, mira, el Instituto Carter, ¿sabes lo que es el Instituto Carter? Sí, algo escuché, no sé. ¿Qué escuchaste? ni idea. No sé, Carter, que fue presidente de los Estados No, Unidos. el Instituto Carter es uno de los institutos más prestigiosos, dentro Yo del no sé consorcio de las- política internacional más lo que escucho No, y está lo bien, que, está bien, mi bueno, no opinión importa, formada. estamos conversando. No tengo por qué saber lo que es el Instituto Carter. Bueno, no importa, ahora lo cuento. El Instituto Carter es un instituto muy prestigioso que se encarga de, vamos a decirle, medir la calidad de la democracia Ujú. desde un punto de vista institucionalista, desde un punto de vista como veedor internacional de un proceso democrático. El Instituto Carter, por ejemplo, es una autoridad prácticamente inapelable, o sea, en su historia, no voy a hablar de su historia, pero está inmaculado, digamos. Prestigioso, Es un mucho prestigio. Sí, esto, desde una dictadura en Medio Oriente hasta los países nórdicos toman en consideración esa voz, producto del trabajo que hacen, que es muy serio. El Instituto Carter, bueno, ya salió a decir que lo que pasó en Venezuela es un chiste, digamos. No tiene consistencia por ningún lado, no se respetaron ningún tipo de garantía, todo el proceso fue... Entonces, ¿por qué traigo el Instituto Carter? Porque el Instituto Carter fue un instituto de Estados Unidos, además, el instituto que en 2002, en 25 años me dijeron que empieza el problema, el Instituto Carter en 2002 reconoció la posibilidad del golpe de Estado que tuvo Hugo Chávez y que fue fomentada desde Estados Unidos. Entonces, cuando yo hablo de doble vara, digo que hay que hacer lo que hace el Instituto Carter. Aplica la misma regla 2 veces para medir lo mismo. Y una vez hace 20 años, 22 años. Entonces, si hace 22 años dijo algo que debería por lo menos contrariar o ponernos a pensar en, ¿por qué pasó un golpe de Estado en Venezuela? Y aplica la misma regla y dice ahora lo contrario. Bueno, me parece que esa es la mirada que hay que tener. ¿Pero por qué No dice lo doble vara. contrario? ¿Por qué? Porque bueno, el golpe de Estado de 2002 en Venezuela fue, digamos, ¿cómo es que se Perpetuado dice? por Estados Unidos. Exactamente. Contra Chávez, no sé quién era el presidente en ese momento. Chávez. Sí, del 99. Bueno, porque claramente hay un montón de intereses que los americanos lo necesitan, claramente. Pero igual le seguían Sí, por comprando. eso digo, una de la complejidad que tiene es que más allá de lo que esté haciendo hoy Maduro, la principal líder opositora está diciendo en todos lados que esperan que Estados Unidos se involucre en la política, o sea, digo como... Entonces, ¿en Sí, qué ahora- marco es posible pensar una solución a lo que está El problema es que pasando? ahora es un problema para todos, Claro, para un todos los problema actores. global. Ya Para no es todo el una mundo cuestión de Venezuela. uso. Fíjense lo interesante también de cómo
usar la palabra Venezuela para chicana doméstica, ahora se convierte realmente en un problema real para todos los actores políticos. Pero por eso, yo no coincido en eso, que sea una chicana doméstica. El que No, utiliza sí, eso sobran como las chicana razones, porque doméstica, la verdad, tiene sobran poco las plafón, razones, porque sobran las razones hay para decir. 25% de la población venezolana Sí. Fuera de su Sí, país, 7 que se millones y van medio. caminando como si fueran Sí. los refugiados que entran a Europa. Sí. Es una cosa de Sí, locos. se usa como chicana porque, por ejemplo, se usa como chicana porque yo, por lo menos, yo tengo 33, yo básicamente desde los 20, por lo menos, vengo escuchando paulatinamente cómo Argentina se convierte en Venezuela, cómo aparece Argenzuela. Y la verdad que acá yo jamás vi que ningún gobierno, que ningún oficialismo, ya sea kirchnerista o Macri, a las 2 horas y media reconocieron una derrota. Entonces la verdad que estamos en las antípodas. En lo que es el en las sistema democrático. Estamos en las claramente nada antípodas que ver. también, estamos con niveles muy graves y peligrosos por momentos de polarización, pero jamás vimos estos grados de polarización que se ven en la sociedad venezolana. Yo creo que eso Entonces, se decía por el tema de la inflación. se decía como Es chicana como- doméstica, se decía para poder acusar de autoritario a otro y para que quien enuncia se parezca más demócrata o más No, a mí democrático. me parece que eso se decía por una cuestión de la economía. Si de la estamos inflación teniendo que esta tenía discusión, Venezuela y si que estamos, nosotros si- íbamos tomemos- camino, algo usemos así. como dato esta conversación. Esta conversación es el dato para pensar. Lo estamos haciendo ahora. Entonces, evidentemente que sucedió y evidentemente que lo han usado sistemáticamente todos los gobiernos. Por eso Macri hoy empieza el raíz ahí está. Está en TN. Mirá, entonces, empieza el raíz televisivo para ver cómo nos apropiamos de la experiencia. Yo tenía razón. Bueno, Bueno, eso me la parece verdad- que no es. La verdad que en ese Sí, narcisismo... vale, escúchenme. Yo la verdad espere. lo que veo y escucho chicos, es a la gente bueno, del pueblo. sí, El está venezolano sabe que esté en Yo Buenos también escucho a la Aires. gente. Sí, pero Cada vez que en me el tomo un Uber propio en Buenos Aires me Venezuela, encuentro con qué un sé yo, venezolano. lo que diga cualquiera de acá, bueno, no sé, obviamente lo van a utilizar como oportunista la situación. Bueno, ¿no? es lo No- que yo critico.